Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Gracias por estar en sintonía de la programación de Grupo Megavisión. Y por supuesto ya en este inicio vamos a desde luego a presentarles nuestro tema para nuestro acostumbrado diálogo con Ernesto López, edición especial. Bienvenidos en este viernes 16 de agosto, en nuestro acostumbrado panel. Walter Raudales, bienvenido. Buenos días. Qué gusto saludarte. También a ti, Ernesto, Carlos y doctor Salgado, también bienvenidos. En ausencia de Julio Valdivieso, que tiene compromisos personales, nos acompaña acá también nuestro buen amigo Romeo Auer. Bienvenido, Romeo. Buenos días a todos. Bueno, nuestro tema de hoy será quizás la continuidad del debate que tiene casi enfrentado al país, ¿no? En cuanto a conocer qué carácter de imparcialidad y de compromisos podría tener la posible creación de unas CICIES para nuestro país. Recientemente el presidente Bukele, recuerden, anunció que antes de los primeros 100 días de su gobierno hará dicha propuesta. Entonces, esto de alguna manera pues ha causado diversas reacciones. Vamos a tener ese tema nuevamente en perspectiva para hablar con nuestros invitados. Otro tema que esperamos sumar a la discusión y en la que esperamos que también usted, amigo televidente, participe enviándonos su opinión, es el relacionado con el tema de la partida secreta, considerando que esta ha sido por años seriamente cuestionada por la escasa fiscalización en su manejo, ¿verdad? Así es que vamos a hablar precisamente de ese tema que también entró digamos, como en concordancia de lo que se espera a partir de todos aquellos vacíos que puedan taparse, o mejor dicho, eliminarse, ¿verdad?, de nuestro sistema de administración pública para que pueda evitarse la corrupción. Así es que 3 preguntas claves estarán presentes en nuestra discusión. La primera de ellas dice así: ¿qué carácter de independencia debe de tener una CICIES? Esa es la primera. La segunda: ¿deben ser nacionales o extranjeros quienes la integran? ¿Verdad? Esa es la segunda. Y la tercera: ¿qué conviene más, que se elimine o que se audite la partida secreta? Porque ahí está la discusión, no que se mantenga, porque se necesita de algunos recursos para el tema de la seguridad nacional, etcétera, de la cual los gobiernos siempre han hecho uso, pero esta de alguna manera también va en concordancia de lo que están pidiendo otros, de que esta se pueda auditar mejor, ¿verdad? Así es que ahí están planteadas las tres preguntas. Recuerde que nuestro sistema de comunicación están abiertos para que participen. Búsquenos en Facebook, síganos en Twitter y véanos en vivo en cualquier lugar del mundo a través de nuestra app Megavisión Go. Doctor Salgado. Muchas gracias. Desde el viernes pasado que nosotros tocamos el tema de las CICIES, se han despertado muchas inquietudes de analistas, de abogados, de diputados, de funcionarios públicos y de la población salvadoreña. Y a mí me parece que eso es bueno, porque se está discutiendo todo lo complejo que pudiera traer el establecimiento de las CICIES. Aquí lo que nosotros hicimos fue darle un espaldarazo a la iniciativa del presidente de la República para que trajera a esa CICIES, que es una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad, porque consideramos que en El Salvador es necesario que una entidad supranacional, apadrinada por las Naciones Unidas o por la OEA, pudiera venir a ayudarnos a investigar, a desenmarañar qué es lo que hay con la corrupción y qué es lo que hay detrás y a consecuencia de la corrupción. Porque como lo dije, y parece que a algunos no les gustó, como consecuencia de la corrupción viene el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el tráfico de personas, lo que se llama el crimen organizado, los secuestros,
los desaparecimientos, la extorsión a gran escala. Y entonces necesitamos unas CICIES que venga a desenmarañar esto. Ahora, primera pregunta, ¿tiene que ser nacional o internacional? Una comisión nacional no tendría ningún efecto. ¿Por qué? Porque estaría subsumida por el sistema, estaría al servicio del sistema. Y el sistema no es el presidente de la República ni su gobierno. El sistema es todo aquello que ejerza algún poder político, económico, oculto o manifiesto. Entonces, tiene que ser una institución internacional. Por otro lado, esa institución, como la OEA o la ONU, tienen que pagar a las CICIES, tienen que pagar los sueldos de los funcionarios de las CICIES, tienen que pagar las investigaciones, el equipo técnico que va a funcionar. Pero nos encontramos con el primer valladar, la Constitución de la República. La Constitución de la República establece en el artículo 193 varios segmentos que corresponden como atribuciones al fiscal general de la República. Y en uno de ellos, en el tercero, se dice que el fiscal general de la República estará al mando de la investigación del delito. Es decir, él o la fiscalía no ejerce la investigación del delito si el fiscal general no tiene la iniciativa de que la ejerza. Ahí está el primer problema. El fiscal general de la República es una persona política. No digo política partidista, pero su cargo es político, eminentemente político. Y si es eminentemente político, está imbuido, está comprendido dentro del poder del Estado, dentro de los órganos y las instituciones del Estado. Y él mismo pudiera ser sujeto a investigación. Pero hasta ahora no hay un fiscal general que se haya investigado a sí mismo y que se haya tomado la iniciativa de ir a ejercer la acción penal en los tribunales para que lo juzguen a sí mismo. No hay. Sin embargo, en Guatemala la CICIG sí lo hizo. La CICIG estaba encima, era un poder supranacional, como dije al principio, que estaba encima de todo. Pero hay que respetar la Constitución. Entonces, ¿qué quiere decir? De acuerdo al artículo 193 de la Constitución, podría creerse, pensarse y con justa razón que la CICIG va a estar sujeta al fiscal general, porque es el único que le puede dar iniciativa a la investigación. Y la CICIG lo que hace es ejercer una investigación como principio para llegar a conclusiones, para mandar a la Fiscalía los expedientes ya procesados para que vaya a la Fiscalía y ejerza la acción penal. Segundo, ¿quiénes van a componer las CICIGs? Los que determine el secretario general de la OEA. Tercero, ¿de dónde nace las CICIGs orgánicamente hablando? De un tratado internacional que va a celebrar el gobierno del presidente Bukele con la OEA o la ONU. Y ese tratado internacional no solo debe estar ajustado a los principios constitucionales de El Salvador, sino que ajustado también a las otras leyes que regulan a la Fiscalía General de la República. Y como es tratado, el tratado está encima de las leyes, abajo de la Constitución, pero encima de las leyes tiene que ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Entonces, para finalizar esta primera parte, lo que tenemos que buscar con nuestras intervenciones es hacer conciencia, hacer esfuerzos para que el gobierno, cuando negocie las CICIGs con la ONU o con la OEA, tome en cuenta todas las opiniones de los juristas, de los políticos, del pueblo, de las fuerzas vivas del Salvador,
para que no vayamos a caer en algo que venga a ser peor que la enfermedad. Ok, vamos a ver el resto, vamos a ver qué piensa. ¿Cuál es tu opinión? Vamos a ver, Romeo. Tal vez quisiera primero hacer una acotación histórica, Ernesto. En el año 2014, creo, 2013 a finales, el candidato a la presidencia del FMLN, ahora nicaragüense, Mauricio Funes, pidió unas ICIES. Una vez que él ganó, casi un año después, están ahí las noticias, los videos donde la fracción de Arena, liderada en esa conferencia o en ese evento por la diputada que actualmente sigue, que es Margarita Escobar, pedía unas ICIES. No es nuevo, hago esta acotación porque lo de las ICIES no es nuevo. Ahora, ¿por qué ahora se vuelve a tomar el tema? Es una promesa de campaña del presidente Bukele. Entonces él simplemente lo que está haciendo ahorita es empezando a ejecutar las promesas que hizo en campaña, porque él es el que ganó el 3 de febrero. Se hace un revuelo un poco importante en algunos sectores y la parte jurídica muy bien explicada por el doctor de qué es lo que debería de pasar. De entrada, si es una comisión internacional, debo creer que va a ser conformada por gente que no sería salvadoreño, o dirigida por gente que no sería salvadoreño, ya sea en un convenio con las Naciones Unidas o con la OEA. Pero es interesante ahora ver, por ejemplo, lo digo en los dos matices para que después esto igual se desarrolle y se lance la discusión. Vemos al FMLN que se opone a unas ICIES ahorita, porque dicen que no saben cómo va a ser y que, etcétera. Sin embargo, vemos una contradicción. El diputado Flores, el que fue a China, pero que me acuerdo de eso porque el chino Flores, así lo conoce, la verdad, no me acuerdo el nombre de él. Manuel Flores. Manuel dice que no se necesita unas ICIES porque tenemos al órgano judicial y la fiscalía. Sin embargo, sus mismos compañeros de partido lo contradicen, porque en el caso del expresidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes, donde 10 magistrados de 15, ese es el órgano judicial que habla el diputado Flores, pasan el caso de probidad del expresidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes, para que se pueda hacer un juicio, abrir un juicio. Y entonces salen todos a defenderlo diciendo que es persecución política. Vaya, ese es el órgano judicial del que habla otro dirigente del FMLN. Y ayer y antier creo que nos dábamos cuenta, el diputado Chafik Handal, con respecto a esta nueva acusación que se ha hecho en los tribunales del expresidente Funes, dice que le parece que lo de la Fiscalía General no es serio. Entonces, tenemos a un partido con las contradicciones donde están devaluando a las dos instituciones que tienen su peso, ese peso constitucional. Nadie las va a hacer aparte. La CICIE viene a hacer una colaboración y ¿cuál es un valor agregado? Es gente que no es del Salvador, no debería tener entonces una presión lugareña, una presión aquí de la región, del país, para que se investiguen unos casos y otros no. Entonces, también vemos por el otro lado al presidente de la ANEP diciendo de que ya estamos grandecitos como para que vengan unas ICIES. Si es que una comisión nunca llega a investigar a niños. Aquí es cuestión de verdad, por eso mismo, porque estamos grandecitos, algunas personas han hecho travesuras de grandecitos, por lo cual deberíamos de tener una ayuda de una comisión de esa envergadura, Ernesto. Ok, vamos a ver. Bueno, mira, primero, Walter, ¿cuál es tu...? primero explicar un poco el término, el acento no va en la E de CICIES, sino que en la primera I, CICIES. ¿Por qué? Porque en mayúsculas no hay diptongo, entonces no es esdrújula, sino que va en la I, CICIES, ¿verdad? Bueno, pero mira, yo lo que creo con este tema es que hay que preguntarnos dos cosas. Una, ¿en qué momento sale este tema? Y la otra, ¿por qué sale este tema de las CICIES? ¿Verdad? Porque desde mi punto de vista, cuando tú haces un análisis, tú puedes, en el caso, por ejemplo, de una pieza musical, tú puedes extraer y analizar, por ejemplo, el bajo o analizar el requinto, digamos, y lo analizas y te concentras en el sonido de eso. Bueno, si hacemos un análisis similar en el caso de las comunicaciones del gobierno y tú extraes las comunicaciones y las analizas, tú te das cuenta de que venía en un trabajo comunicacional sobre el tema de lo que era el plan de seguridad, el control de territorios. De repente,
a nivel comunicacional, desaparece ese tema. Yo no sé qué está pasando en los territorios, el control de territorios, qué pasó con la seguridad, de repente desaparece. Y surge el tema de la CICIES o de esta comisión investigadora. Aquí pasó algo. Cuando tú lo analizas a fondo, te preguntas ¿en qué momento sale este tema? Bueno, respondámonos esa pregunta. Sale en el momento en que el gobierno está contra las cuerdas con el tema de la probidad, de que la mayoría de sus funcionarios no habían declarado improbidad. Eso hace un ruido comunicacional, distorsiona la información y entonces aparece un mensaje y a partir de ese mensaje se viene una evolución como en cascada, como en avalancha de una serie de comentarios y nos pone a todo el mundo a hablar de esto, de esta comisión. Cuando tú haces las consultas o ves preguntas, dices, bueno, ¿dónde están las reuniones con funcionarios de la OEA? No sé. ¿Dónde están las reuniones con la ONU? No sé. ¿Dónde están el documento base de ese acuerdo o ese convenio internacional? ¿Dónde está? Tú te preguntas, no hay nada todavía, ¿dónde pero está? ¿Dónde está? O sea, entonces es una intención. Bueno, pero claro, comunicacionalmente tuvo efecto. ¿Por qué? Porque saca de la información y de la discusión y de las mesas, de los debates comunicacionales, televisivos, radiofónicos, de todo, en redes, saca el tema de probidad. Entonces, si tú lo analizas comunicacionalmente, te das cuenta que sacar ese tema en este momento fue un elemento distractor comunicacional. Bueno, ahora ya está. Entonces ahora hagámonos la pregunta, ¿por qué? En el programa anterior yo explicaba la diferencia de la de Guatemala y la de Honduras y estaba clarísimo. Si las Naciones Unidas asume este compromiso, yo lo aplaudiría así, con mucha alegría. Si es la OEA, yo la pondría en cuestión. ¿Por qué la OEA? Porque el mismo que dirigió la comisión investigadora en Honduras la denunció, que hubo interferencia de Luis Almagro en los asuntos que estaban investigando y no quiso ir a fondo en el caso del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Entonces yo pondría en cuestión una comisión de investigadores en El Salvador regentada por la OEA porque hay evidencias y hay ya explicaciones de que hay interferencia de parte del director de la OEA, el presidente de la OEA. Bueno, pero claro, tenemos que luchar contra la corrupción, por supuesto hay que luchar contra la corrupción y estoy completamente de acuerdo que tiene que estar supeditada a nuestras reglas y a nuestra legislación. Ahora bien, no nos equivoquemos, cuando nosotros nos encontremos todos los días ante esta avalancha de información, porque estamos ahora en unos tiempos, estos tiempos comunicacionales, estamos en una saturación de información. Tú ya no sabes distinguir una cosa de otra. Luego hay ya el límite entre lo privado, lo público, lo íntimo. Esto ya se superó y hemos pasado esta semana. Nosotros dimos un salto, digamos, como sociedad salvadoreña. Entonces estamos en otro momento, en otro estamento comunicacional que yo le pediría a los salvadoreños que tengamos un poco de pensamiento crítico y tratar de preguntarnos qué hay detrás de esto. Bueno, se lanzó este tema de la CICIES para aplacar el tema de probidad. Bueno, ahora que ya está lanzado, exijamos como ciudadanos, al menos, ¿dónde está la documentación? ¿Cuándo lo van a presentar? Hagamos preguntas de ese tipo, ¿no? De hecho, entiendo que se está trabajando en la elaboración de toda su estructura. Creo, sin temor a equivocarme, es el vicepresidente que encabeza esa tarea, Félix Ulloa, y que en su momento, entiendo, van a darse a conocer, Walter. ¿Verdad? Lo que se ha hecho en su momento fue lanzar ese llamado de expectativa para que todo el mundo esté pendiente que en los primeros 100 días se va a hacer esa presentación. A ver. Por otro lado, yo no creo que sea tan importante la presentación de una hoja de declaración ante probidad como para tratar de opacar porque algunos no han presentado la declaración. La ley de probidad, que data de 1959, ya tiene sus sanciones si no se presenta. Lo que pasa es que las sanciones son en colones y son sanciones pírricas. Por eso es que el presidente de la Asamblea ha presentado o iba a presentar una enmienda a esa ley de probidad para poner las sanciones más drásticas y en dólares. Le aclaro al compañero Walter Raudales
porque no creo que sea una cortina cosa de tan humo. Insignificante Sea una vaya a cortina de humo. necesitar algo maravilloso que puede ocurrir en El Es Salvador. que mira, no, sí. Como cortina de humo para opacar aquello. No, hombre. por Bueno, No, mire, alusión por alusión, el sí, debate entramos contigo, fíjese, doctor, que aunque usted lo vea un poco pírrico, lo de probidad, el asunto es de ejemplo. El asunto es Pero de tal vez testimonio, otro- dar el ejemplo. otro ejemplo, hombre. No ejemplo mío, ejemplo de los funcionarios. Si parte de la campaña y del éxito del presidente Bukele y Nuevas Ideas, y porque él tuvo respaldo de mucha gente de la población, fue precisamente por su discurso en la lucha contra la corrupción. Y uno de los elementos en los cuales los funcionarios, ¿verdad?, están con las costillas contadas y que están demostrando que va a haber transparencia y que va a haber, es ir a presentar sus declaraciones de probidad. No puedes ver tú la ley ni estos organismos con desdén, ninguno, aunque sea pequeño. Entonces, desde mi punto de vista, doctor, sí es importante por el ejemplo ético que significa como funcionario, por eso. No tanto porque la ley es pequeña. Mire, ahí están casi anunciaron la inauguración de una central hidroeléctrica en Tamanique. Están anunciando ya los preparativos para el ferrocarril. Hay cosas más importantes, positivas, como para poder opacar cualquier otra cosa muy pírrica y negativa, hombre. Entonces yo creo que las CICIES es algo bien importante y que el presidente de la República lo que quiere es justamente decir: aquí estoy cumpliendo con mi promesa de campaña, claro, y esto va. Yo lo que creo es que el tema de seguridad les daba para más. No solo les daba para los 2 meses. El tema de seguridad les daba para más, y al verse en decir, es que mire, hay un rejuego de comunicación y de imagen. Robándole a Carlos un segundo, sí, y para responderle a Walter, es que la pregunta que Walter se hace es muy fácil de responder. ¿Por qué sale lo de las CICIES? Porque el presidente está cumpliendo una promesa de campaña y no lo prometió, pues. Entonces, en el momento que salga, quizá crees que es para opacar una cuestión que ya el doctor te dice: ahí está una multa, ¿lo van a multar? Sí, si no presentaron, lo van a multar. Creo que sea al final. No, pero eso es parte de la... Pero Carlos ya me pellizcó. Hay que dar el aquí, ejemplo, Carlos. Sí, vamos a ver, Carlos, ¿cómo te ves tú en medio de la...? Tal vez hablando sobre lo último que estaban hablando, del tema de la declaración de probidad. Yo, doctor, creo que no es un tema pírrico y no creo que sea algo irrelevante. Y más con el tema y con la persona que lo está proponiendo, porque su campaña fue basada en un tema de corrupción y de falta de transparencia. Creo que no presentar la declaración de probidad en una manera en como lo han hecho la mayoría de los funcionarios, lo que están denotando es que han encontrado como la forma de hacer la trampa, porque si no hay una declaración inicial, al final de cuentas no van a poder comprobar si hay un incremento patrimonial y un enriquecimiento ilícito de los funcionarios. O sea, sí es importante, sí es relevante, y precisamente si vamos a la sección de probidad, ahí podemos ver que los casos sonados, tanto del presidente Saca como del presidente Funes y muchos otros casos más, han sido de alguna manera señalados y condenados por la investigación que se ha hecho con la declaración de probidad. No la podemos minimizar, no la podemos mediatizar de esa forma, así que hay que tener cuidado. O sea, lo digo por lo que ustedes están diciendo. Eso respalda que por eso salió la CICIES, ¿crees tú? No. Porque como el tema es la CICIES. Es que lo que Walter está diciendo, y creo que tiene algo de razón, es que comunicacionalmente sí es posible que se decida lanzar un tema en función de minimizar otro tema, un tema que me está señalando a mí y a mi gobierno en función de la poca transparencia que es la no presentación de las declaraciones de probidad. Pero bueno, esa era mi opinión con respecto a lo que ustedes estaban hablando. Yo quiero hablar de las CICIES, que era el tema que estábamos tratando. A ver, pero el doctor quería hacerte una aclaración. No, yo lo que quería, don Carlos, es decirle que es más importante ver si los funcionarios del gobierno anterior, dentro de los 60 días después de haber salido, han presentado su declaración. Es tan importante eso como la que estos funcionarios la presenten, doctor. Es la que salió. No, claro, porque ahí vas a sumar y restar. Tiene razón el doctor. Porque es que si no la presentas al final, ¿contra qué te van a comprobar si está enriquecido? ¿La vas a presentar? No, con los otros sí los puedes investigar porque ya hay una declaración inicial. O sea, cuidado con eso. Claro. O sea, no tratemos de alguna manera de justificar el hecho de la no presentación de la declaración de probidad. Es una cosa mala, no es bueno, no es correcto. El tema nació porque Walter dice que la CICIES se sacó ahorita por lo de probidad. Yo no estoy de acuerdo porque no es la misma envergadura. No, es que no es un tema de envergadura, es un tema de comunicación. O sea, para bajar el perfil del tema. Cuando tú solo lanzas el tema de las CICIES
en un tuit con 4 palabras y no hay nada de explicación detrás, te hace pensar que es un tema comunicacional. O sea, yo en eso sí lo comparto. ¿Qué quieren que te expliquen en un No, tweet? Bueno, el documento no debería ser en un tuit, Pero mientras eso sale, tómense un té, cálmense, ya va a salir la Sí, eso información. tendría que haber estado hace tiempo, hombre. La CICI es un Hace tema tiempo, tan sí, importante claro, que claro. no creo yo que en un tuit de 4 palabras sea lo suficiente para poder explicar de qué se trata esto. Y no solo lo explico, Cuidado con la ¿por qué ansiedad? incide comunicacionalmente? Porque nos pone a hablar a nosotros de eso. Claro. Porque pone a hablar a todo el mundo de eso. Y porque estamos hablando hoy de Es eso. Y no comunicacional estamos el hablando de lo tema. otro. Pero es que es necesario Y nos- que hablemos, hombre. y la seguridad, entonces ya se compuso aquí todo. Se compuso la seguridad. no, entonces ¿Dónde está el tema de cambiemos la seguridad? percepción Eso es buena. eso es lo que yo decía, claro. Hay Ajá. indicadores, y voy a colocar, Sí. hay indicadores, y si me preguntas, hay indicadores muy positivos en el tema en cuanto a que se ha mejorado mucho la seguridad. Lo que pasa es que No sé entonces- cuáles son los entonces, indicadores, no los he visto ¿dónde todavía. están los Bueno, indicadores? la estadística de muertos ha bajado. Tú lo has La dicho. percepción está ahí. Tú O lo sea, has el dicho. número de homicidios ha bajado. Pues sí, Tú pero lo la has dicho, percepción percepción. de inseguridad no te la da el muertómetro. Yo me voy a ir a algo Disculpa, más. lo hemos dicho miles de No veces. me voy a ir a algo más concreto, Ernesto. Sí. Quizás la queja de Walter va contra ti, No, hombre, Ernesto, no porque es tú has queja. puesto este Mira, tema mira. y no la seguridad. No, mira, a Romeo, no es queja, es un análisis. Pero yo he quiero- hecho un análisis pero y déjenme es mi hablar a mí de explicación. la CICI, Dale. Yo creo que este tema de la CICI de verdad está despertando demasiadas ansiedades y veo mucha gente nerviosa. O sea, no hablo del panel, hablo externamente, sectores que se ponen nerviosos. Yo les diría a todos esos sectores también que tengan un poco de tranquilidad y de paciencia, que el que nada debe temer. ¿Verdad? O sea, yo creo que eso es ¿De importante qué aclarar. sectores, a qué sectores Hay los que se están conservadores, pronunciando, de izquierda, hay derecha? muchos sectores de todos lados. Es que esto no es ideológico, la corrupción no es un tema ideológico, es un tema que está demasiado penetrado en las raíces de la sociedad salvadoreña desde hace tanto tiempo, que es un tema que pone nerviosos a muchos. Así como hay corruptos en el nivel estatal, también hay corruptores en el nivel privado. O sea, aquí es parejo y en general. Pero yo creo que lo primero que nos tenemos que preguntar en este tema de la famosa Comisión Internacional contra la Corrupción es que si es pertinente y que si es correcta y que si es adecuada tener una comisión de ese nivel. Que creo que es lo primero que tenemos que aclararnos. Y yo definitivamente creo que sí. O sea, la institucionalidad en El Salvador, la institucionalidad que se dedica a toda la contraloría de este tipo de cosas, creo que está debilitada. No así tanto, por decirte, en el caso de la Fiscalía, que es la única institución que medio hemos visto que de alguna manera ha avanzado en este tema de los casos sonados de corrupción, que no lo ha podido hacer con toda la fortaleza que posiblemente necesita, pero hay un entramado institucional en el Estado que definitivamente te ha demostrado la falta de cumplimiento de su mandato en función de evitar la impunidad y la corrupción a los más altos niveles. O sea, de qué es necesaria, es necesaria. ¿Y para qué va a venir al final de cuentas? O sea, ¿cuáles son los resultados que debería dejar, aparte de investigar, que es lo natural, los casos del pasado vinculados a todos los temas de corrupción? Creo que debería también de dejarnos un replanteamiento institucional de todas estas instituciones y de muchas leyes para evitar que esto siga sucediendo. Porque este entramado institucional que permitió la corrupción de la punta del iceberg que hemos visto, porque realmente lo que hemos visto es la punta del iceberg, ese entramado institucional que permitió esto que estamos conociendo de corrupción, sigue igual, sigue vigente. O sea que los que están en el poder, y no me refiero exclusivamente a los que hoy están en este gobierno, sino que los que están en el poder y los que van a venir en el futuro, si esto no lo modificamos, van a seguir teniendo la tentación a la disposición. Entonces, de alguna manera está bien que investigues para atrás, que es lo correcto, que persigas a los corruptos, a los ladrones, que busques restituir todo el dinero, pero también tenés que detener los mecanismos que puedan seguir existiendo para que sigan robando de la manera que hemos visto. Ahora, sí es importante resaltar que las instituciones y particularmente la Fiscalía ha dado resultados bastante positivos. O sea, ha mostrado... Algo han hecho, pero recién estamos viendo, por ejemplo, el caso de la Corte de Cuentas con Luis Martínez, te das cuenta de repente, que ya no es un problema de Fiscalía, es un problema de tribunal, por el tipo de sentencia que creo que dieron. Te das cuenta del hoyo del Chaparral durante 3 gobiernos, lo que ha sucedido, que todavía ni siquiera está la presa, y la gran corrupción que ha habido detrás de un proyecto de CEL.
uno. Imagínate todo el resto de proyectos. Es que aquí no hemos podido cuantificar realmente ni magnificar los niveles de corrupción que hay en este país. Los casos que hemos visto es la punta del iceberg y eso Por eso asusta. es importante Y eso asusta. las ICIES. Claro. O sea, solo un poquito para O sea, colocar en perspectiva de lo que tú sí, decías, no, que no yo- subestima, sino que lo ves como un elemento distractor. Sí. ¿verdad? Porque Aunque el estoy de acuerdo, anuncio. aunque estoy de acuerdo que tiene que venir, pero regentada por Naciones Unidas, vea, no por la OEA. al contrario, OEA no pasaría, sería un acuerdo ejecutivo, ¿no? De comparecencia. Exactamente. Con Naciones Unidas sí sería un acuerdo de Estado, solo para hacer la aclaración de las dos figuras como tal. Doctor, me voy a la pausa, le doy la palabra, no sé si quería opinar al respecto porque lo vi con ganas de entrar al debate ya. Vamos a la pausa, 7 de la mañana en punto, gracias por estar con nosotros. Aprovecho también para exhortarles y hacerles la invitación para que sintonicen en directo con Ernesto López Radio. Mañana 7 de la mañana, desde luego vamos a tener un interesante análisis también sobre este tema que sigue gravitando. Tú decías de que por qué razón allá todos nos tienen hablando de este tema. Bueno, hay que buscar características concretas que distingan un organismo para poder saber si esto va a funcionar o no va a funcionar. Mañana, en la primera parte, Oscar Campos nos acompaña y también José Portillo, ambos conocedores del tema del país en la primera parte, y en la segunda parte vamos a hablar también acerca de los retos a los que se somete la Universidad de El Salvador tras el proceso de elección a rectoría que lleva para los próximos días. Así es que vamos a conversar precisamente con Roger Arias, el doctor Roger Arias, que es el actual rector de la Universidad de El Salvador y quien precisamente también busca la reelección. Mañana, interesante tema, no se lo pierda, en directo con Ernesto López Radio. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Este es el informe del tráfico desde El Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Vámonos entonces ahora a conocer cómo está este sector importante, la carretera panamericana. Estamos ubicados en las cercanías de la Basílica de Guadalupe, viajando hacia la Manuel Enrique Araujo. Ahí usted puede ver una carga bastante ligera, pero sí existe en cuanto a tráfico de vehículos. Por consecuencia, esta zona siempre a esta hora tiende a cargarse, ¿verdad? Debido a que estamos en una hora pico en la que todo el mundo se desplaza de un lado hacia otro. Así que nosotros estamos desde luego poniendo en perspectiva lo que significa esta zona importante de ingreso a la capital, el sector de la Basílica de Guadalupe, la conexión a los próceres, la Manuel Enrique Araujo y arriba en la parte vemos el caso de la San Romero, ¿verdad? Así es que así está la ciudad capital para que usted tome en consideración. Tráfico sí bastante cargado para llegar a la Manuel Enrique Araujo, especialmente en el tema del semáforo con la Avenida Revolución. Gracias por sintonizarnos. Preciosa imagen. Así está la capital. Saludos a quienes nos están sintonizando fuera de nuestras fronteras. Este es el informe del tráfico desde El Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. 7 de la mañana con 6 minutos. Gracias a usted por sintonizarnos. Saludos muy cordiales a quienes están, desde luego, opinando a través de arroba diálogo 21 y arroba Neto López Radio. Interesante, nos interesa que usted opine, externe su pregunta y de esa manera nosotros podamos someterla a consideración del análisis que tenemos. Recuerde utilizar todo aquel canon del respeto para que podamos de alguna manera tomarlos en consideración.
A ver. Quisiera solo agregar un tema, porque la pregunta es, ¿por qué hice yo esa parte comunicacional? Mira, hay una palabra que en inglés que se llama agenda setting, que significa escogiendo agenda. Ahí está el poder del periodista, en escoger la agenda, en qué temas son los que llevas tú a la agenda. Por eso es que hablaba yo de la interferencia de este tema de las ICIES con el tema de lo de probidad, y por eso hacía yo el contrapunto hacía con eso. Entonces, ¿qué pasa? Aquí evidentemente hay temas de nación. Mira, es un tema, el dengue. De nación sí, ya lo dije que ya lo dije. Okay. Por eso, tú, cuando tienes un tema de ese tipo, tú tiras una bomba noticiosa de ese calibre para hacerlo. Es que da la sensación de que como que cuestionan de que yo haya traído este tema. No, al contrario, me parece correcto que lo haya traído. Solamente hacía un análisis desde el punto de vista comunicacional. El doctor Salgado lo hizo desde el punto de vista legal, y me parece a mí correcto, porque esa es la riqueza de un debate como esto, que tú tienes distintos elementos para hacer un análisis. Yo le pido a la población que tenga elementos críticos y se pregunte, estamos ante una situación del dengue que está la curva. Mira la curva que está con el dengue, estamos casi entrando a una epidemia y tienen que decirlo, las autoridades de salud ya tienen que decretar alerta, qué es lo que está pasando. Ese tema de el dengue está fuerte. Pregunten en las unidades de salud, en todos los hospitales, ojo, no lo descuiden. Aquí la vida no solo es la cosa política, la vida de este país no solo es lo que pasa en la Asamblea Legislativa, la vida de este país es lo que le pasa al ciudadano común y corriente allá con el tema. Vaya, a ver, ahí entonces, tú estás haciendo agenda setting, estás tirando el dengue. Es correcto. Ahí será como se pesca, es un tema social, pero social, es correcto. Aquí hay que el dengue para desviarnos de las ICIES. Aquí hay que ponerlo, sí. Que se puede pensar. Tú sos que estás haciendo la escuela del maestro, porque te estás diciendo cómo desviar. Está queriendo desviar el tema. No, estaba haciéndolo, nada más un ejemplo comunicacional. Yo quisiera que en la prosecución de este tema analizar una cosa que me parece muy, muy importante, y que nuestro colega de panel, Walter Raudales, nos metió la duda el viernes pasado cuando nos dice, miren, si es de las Naciones Unidas es bueno, si es de la OEA es malo. Sí. ¿Por qué? Porque allá hay antecedentes en Honduras de que se fue el representante de las ICIES en Honduras porque lo querían, lo presionaron, y no dice quién, y lo presionaron, ni dice de qué, y entonces se tuvo que ir porque parece ser que estaban queriendo molestar al presidente o algún funcionario de Honduras, y le dijeron que no lo hiciera. Mire, esto sí me preocupa mucho. Pero esto tiene que verse, y por eso digo yo que es importante toda opinión que venga de cualquier analista, abogado, diputado, miembro de cualquier asociación, para que tratemos el tema de las ICIES con responsabilidad. Porque es importante que en el tratado que va a firmar el gobierno de El Salvador con cualquier organismo supranacional exista cláusulas bien definidas de que, primero, no va a haber ninguna presión de los organismos nombrantes hacia las personas comisionadas para investigar. Segundo, que no se va a instrumentalizar políticamente la investigación. Tercero, que se va a llegar a fondo en la investigación sobre la corrupción, el crimen organizado, que como ya dije, es el narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero y otras cosas. Porque parece ser que cuando yo menciono tráfico de armas, lavado de dinero, despierto mucha inquietud en varios sectores o en algunos sectores que presionan a otros para que estas opiniones no se estén dando a conocer. Cuarto, que la Fiscalía asuma el rol que le corresponde con más responsabilidad que la que ahora ha manifestado. Y quinto, que todos los salvadoreños aplaudamos al final de las ICIES que esta institución ha venido a ayudarnos. Quiero agregar un sexto, y aplaudo lo que ha dicho el doctor y lo respaldo y lo apoyo, pero agregaría un sexto, doctor, que se transparente las fuentes de información.
Puede Eso- ser eso- a futuro, eso- a futuro después de 20 años. No sé, pero que de alguna No, forma quede algún pero registro. ¿cómo se va a transparentar a futuro. con Mientras la investigación investiga? de No, por un crimen, supuesto. del crimen organizado? Que por ejemplo, no estoy diciendo que en el momento lo digan, pero que quede de alguna forma un registro para que no exista ese juego y ese Tiene manipuleo. la seguridad que las Naciones Unidas o la OEA Tienen que registrarlo, tienen que dejar un registro porque Bueno, la Comisión de la Verdad no nos dejó buena experiencia en ese Sí, tema. pero a ver, yo creo que el doctor ha puesto Sí. sobre la mesa, retomando lo que ustedes han planteado, un elemento bien importante. En el país, por años, el tema de la corrupción ha sido galopante y lo estamos viendo Es ahí un con problema, los procesos. un problema Tú serio. creo que lo recalcaste. Por consecuencia, que ha venido promesa tras promesa de crearse una instancia que venga O de realmente- solucionar el problema. o de solucionar Sí, el problema. De eso nos hemos venido todos Claro. De falsas promesas. atendiendo, de falsas promesas. Ahora que se va ya a concretizar como una propuesta que el mismo presidente Bukele, a mí me parece que eso es bueno, es correcto. hay que comprar Y el tiene que ser- boleto. hay que comprar el boleto. Así es. Y sobre todo cuando se trata de darle la independencia para poder hacer las investigaciones. Porque en el caso que ponía el doctor, y eso es bien importante que la población lo conozca, en el caso de Honduras fue el organismo que se creó fue por decreto ejecutivo, no pasó a la Asamblea Legislativa. Si fuera por Naciones Unidas, fuera un acuerdo de Estado a Estado, entiendo. Pero ahí aún cabe así, aclarar ¿eh? algo, Ernesto, cabe Sí. aclarar algo. Vaya, se preguntan que hay poca información de las ICIES. Yo no estoy elaborando nada que tenga que ver con las ICIES. Mi sentido común me dice lo siguiente. ¿Cómo vamos a saber, por lo que tú estás diciendo, si va a ser con las Naciones Unidas o con la OEA? Y que uno pasa por la Asamblea y otro no. Sí. Está en manos de los señores diputados. Y si no hay 43 diputados que tengan la entereza de aprobar unas ICIES, se va a detener la campaña, Sí, la promesa de campaña pero del tiene que presidente. presentarle pero al Ejecutivo. El hombre. gobierno la puede presentar Tiene que y presentar. crear. No Entonces, tiene tiene que- por qué pasar por la Asamblea No, si no el tiene modelo es que- diferente. No, pues. entonces, ¿cómo saben ustedes cómo se está haciendo en esa ansiedad? Eso es lo que reclamamos. Por Queremos eso, saber pero qué tú están no- proponiendo. Bueno, pero no hay que correr a si está Pero bien. por hay que eso lo esperar, quería aclarar porque eso y un punto hay que más. esperar. No Aquí. se sabe si va a ser así porque tienes que saber si va a haber 43 diputados o más que la van a avalar, va a ser en el menú que pide Walter. Ahora, ¿qué es importante de unas ICIES? Por ejemplo, en el caso del expresidente Saca, cuando con el fiscal anterior pactó un juicio abreviado que fue criticado, quizá técnicamente era lo correcto, pero fue criticado, cuando el expresidente Saca estaba ya en el banquillo de los acusados y empezó a declarar, pero cuando ya empezó a dar nombres de más personas que salieron usufructuados de esos fondos, Cuando la fiscalía, se le salió del guión, sí, ahí en la el diputado. fiscalía lo cayó. Pero no lo paró el juez. Sí, Siguió pero- hablando. No, pero eso yo no sé esa información, No. esa se cayó. Siguió hablando. Sí. No lo callaron. Pero esa No lo información pudieron callar. no fue pública. ¿Cómo no? Es pública. Esa información se detuvo y se le amenazó al expresidente que se iba a terminar su convenio de juicio abreviado. Entonces, ¿qué pasa con unas ICIES? No tuviéramos ese problema, porque no tienen ninguna presión. Yo quiero saber algo, porque este es el factor importante. Yo quiero saber quién es corrupto, pero yo también quiero saber quién es corruptor. Porque no hay corrupto sin corruptor. Se vuelve injusto al final que se diga que una persona fue corrupta. En Guatemala la CICIG funcionó hasta que tocaron a los empresarios. Cuando tocaron a los corruptores, la CICIG era mala palabra. Entonces necesitamos la información. ¿Por qué dinero del pueblo? A mí me da risa cuando el expresidente Funes dice, Nayib, no te va a salir tu promesa. Si es que lo de Mauricio Funes no le robó a Nayib. Si es que es culpable de algo, le robó al pueblo, porque es dinero del impuesto que pagamos. Entonces, yo quiero saber los dos lados de la verdad. Si hay un corrupto, debe de haber un corruptor. Bueno, mira, respecto a este tema, yo creo que sí es importante dejarlo bien sentado, un tipo de periodismo que tendríamos que hacer. Tenemos que hacer un periodismo de seguimiento y estar preguntándonos constantemente cuándo, porque de acuerdo a la información gubernamental parece que se va a presentar antes de los 100 días, ¿verdad? Ese es parte de la oferta, de lo que se ha dicho. Se va a presentar antes de los 100 días. Bueno, cuando lleguen los 100 días se preguntará, ¿verdad?, si se hizo o no se hizo. Pero aquí es donde viene ya a hacer lo que llamamos periodismo de seguimiento, porque hay muchas ofertas, hay muchas promesas, hay muchas cosas que se están diciendo y yo creo que está bien. Si son buenas ideas, son buenas pensadas, buenos planes, pero entonces hay que darle seguimiento
contrastándolo con la realidad. Entonces, bueno, eso es una promesa de campaña, una comisión investigadora de este tipo que desde que se lanzó tuvo buena recepción. Bueno, ahora en el poder es el momento de echarla a andar. ¿Y quién la va a echar a andar? Bueno, la presidencia de la República, que me imagino, vos dijiste que estaba delegado el vicepresidente, bueno, Félix Ulloa. Bueno, entonces en algún momento tendrán que presentar esa petición a la Asamblea, en ese momento tendrá que verse y se tendrá que irse al Pleno, entonces hay que darle seguimiento a todo eso. Es posible que en la agenda del presidente Bukele, este fin de semana, como ustedes saben, viaja a los Estados Unidos. Y es posible que en la agenda del presidente Bukele vaya justamente la negociación o los avances en la negociación de la CICIG, ya sea con las Naciones Unidas o con la OEA. Ok, a propósito, ya que menciona al presidente Bukele, voy a aprovechar felicitarle al presidente Bukele, a su esposa también, a desearle muchas bendiciones con el nacimiento de su primera bebé, ¿verdad? Yo me uno a eso. Sí. Y me alegra mucho que le haya puesto de nombre Laila. Laila, sí. ¿Verdad? Mi hermana se llama Leila, la hermana menor. Y no sé qué relación hay entre Laila y Leila, pero me agradó muchísimo porque es un nombre precioso. Así es. Y aparte hay que mencionar, porque se vuelve una parte muy curiosa, aparte de las felicidades al señor presidente y a su esposa, nació en el hospital militar de la Fuerza Armada, o sea, nació en un hospital del sistema del Estado. Claro. Bueno, vamos a la pausa. Mira, tú me mencionabas algo ahí sobre el tema de los sobresueldos, ¿no? En el contenido de la información que se está manejando, ¿no? Porque muchos creen que, bueno, no sé si eso es un decir a nivel de lanzarlo solo por lanzarlo, pero decir, bueno, lo primero que tiene que investigar una CICIG es el tema de la entrega de los sobresueldos en el pasado, porque ahí hay como que mucho dinero que se entregaron a Pero funcionarios. eso es lo de menos, o sea, No, pero yo quiero saber. Hay casos de verdad importantes y cosas más importantes. Sí, los sobresueldos, no, si es que eso es fácil detectarlo, o sea, hay varios emproblemados ya que no pudieron justificar su declaración de probidad precisamente por ese tema de los sobresueldos. Por el tema de los sobresueldos. Y hay un debate de que un tema que pueda ser ético o moral y no tanto legal. Tal vez legal porque no pagaron ni impuestos. Por eso, pero no es un tema de corrupción al alto nivel como los casos sonados que hemos visto. Ese te suena pírrico. Es pírrico, sí. Esos son dulces. Okay. Ahora, miren, antes de llegar al tema de la partida secreta, porque esto va implícito, el tema de la partida secreta es el punto de honor por el cual en los gobiernos anteriores, no estoy hablando de este gobierno, era el chorro. Era el chorro por el cual había el dinero. Como yo he dicho, ¿no? Siempre, el foco principal de la corrupción política en este país está en la partida secreta de Casa Presidencial. Y hay que o auditarla o hay que eliminarla. Yo creo que el presidente Bukele ha dicho que hay que eliminarla. Claro, ¿no? Es que esa es la promesa de campaña y así como lo prometió con la CICIG, lo mismo tiene que hacer con esto. Y ya lo aclaró en un tuit, aunque a Carlos no le gusta que por ahí se comunique, ya aclaró en un tuit que se va a cumplir la eliminación de la partida secreta, que legalmente no se llama así, no existe ese nombre. Ese gato reservado, para se que la llama gente partida de gato reservado. Y la eliminación es que se audite. Pero ahorita vamos a receso. Ojo ahí, porque después le quisieron medio mover un poquito el nombre a gastos auditables. Va a desaparecer la partida secreta, pero van a haber gastos auditables. Platiquemos de eso. Toquemos ese tema. Es que el dinero, si es auditable, ya no es secreta. El dinero no es ya que no sale de ahí. ¿Ah? Ahora encontraron otras formas de hacerlo. Claro, ese es el punto. Ya entramos a ese tema, don Ernesto. No, doctor, nos vamos a la pausa. Tenemos compromisos de publicidad. Gracias a nuestros buenos amigos que nos están enviando sus comentarios. Qué bueno, participen. Valoren las argumentaciones que cada uno de nuestros invitados hace. Recuerden ustedes que en una esfera de democracia deben de existir puntos y contrapuntos. Y la madurez política de cada uno va precisamente a entrar en esa consonancia en la medida que se entienda de que eso debe de existir. No puede haber un solo canto, ¿verdad? Así es. Porque entonces no tiene sentido. Lo importante es recoger los diferentes ángulos que existen en un debate para que usted, a partir de su propia valoración, construya su propia lectura. Y eso, desde luego, es respetable, ¿verdad? Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Síganos escribiendo @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter. Búsquenos.
Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Detrás de cámara se hacen muchas, atrás de cámara se hacen muchos comentarios, un nuevo debate. Está el mejor debate, diría yo, doctor. Y las mejores grabaciones, porque después salen algunas infidencias. Sí, salen infidencias ahí. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a nuestros buenos amigos en San Miguel. Hay, me dice mucha gente que nos escribe desde San Miguel. Aquí es cadena nacional. Gracias por sintonizarnos. A ver, el tema de las partidas secretas decía de que es uno de los, digamos, como la figura que es la que ha permitido a lo largo de los años atrás, no hablo particularmente de este gobierno, ser como la parte más medular de la discusión del tema de cómo se gasta y por qué no se audita ese dinero, ¿no? Doctor Salgado. Mire, y el resto tienen la palabra. Mire, entramos en debate ya. Esto de las partidas secretas es algo que viene desde el siglo pasado y de principios del siglo pasado. Yo recuerdo a un expresidente con el que fuimos muy amigos, presidente de la República, que me dijo, mira, él fue mi profesor de Hacienda Pública en la Universidad Nacional en 7º año, y me dijo, mira, ¿a qué andan diciendo, hablando de las partidas secretas? Me dijo, que uno hace lo que quiere con las partidas secretas. Él era presidente. Mira, Quirio, me dijo, si aquí partidas secretas no hay, es el nombre. Aquí nos viene a auditar la Corte de Cuentas cada gasto que hacemos de este fondo. Miren, las partidas secretas, que le llamaron secretas a saber por qué, siempre han sido auditadas por la Corte de Cuentas. Lo que pasa que la Corte de Cuentas en algunas oportunidades y períodos ha auditado someramente, ha auditado a media profundidad, pero nunca ha auditado profundamente las partidas secretas. Las partidas secretas son necesarias. Imagínense ustedes que con las partidas secretas se paga toda la inteligencia del Estado. Con las partidas secretas, no me refiero a empleados que pueden acreditar su salario y cuánto ganan, me refiero a la inteligencia del Estado, la inteligencia de otros rubros que hay en el Estado, porque no solo hay inteligencia del OIE, hay inteligencia militar, hay inteligencia policial, hay inteligencia en aduanas, hay inteligencia en migración y en otras instituciones. Y de las partidas secretas se le paga a las investigaciones que se hacen. ¿Cómo creen que se puede mantener la seguridad nacional sin partidas secretas? Es imposible. ¿Por qué? Porque si ustedes creen que quitando la partida secreta y poniéndola como gastos que son auditables con su nombre y apellido de cada persona que recibe dinero para ejercer un trabajo de inteligencia, aquí habría una matanza de agentes de inteligencia y no se llegaría al fin. Supónganse ustedes, cuando tuvimos nosotros el conflicto con Honduras, que segunda vez que me refiero a ello, El Salvador tenía todos los informes de lo que estaba haciendo López Arellano en Honduras, de quién recibía López Arellano las órdenes para sacar por las veredas de Honduras, como dijo Sánchez Hernández, el presidente, a toda la fila de gente pobre, infeliz, que venía torturada, que venían mujeres con los senos cortados por la Mancha Brava en Honduras. Toda esa inteligencia que dio origen para que El Salvador se metiera a Honduras y casi llegara a Tegucigalpa, y que la OEA, por los intereses políticos que ha tenido siempre la OEA y por el mandato que recibe de los Estados Unidos, paró a El Salvador, condenó a El Salvador, y nosotros, de ser agredidos, pasamos a ser agresores. ¿Cómo se distrajo? Usted que es periodista, ¿cómo se distrajo? ¿Sabe cómo? Usted no había nacido. Sí. Se distrajo diciendo que era la guerra del fútbol.
Cuando de guerra de fútbol no tuvo nada. Entonces, ¿cómo se pagan los servicios de inteligencia que detectan la seguridad nacional? En la Fuerza Armada, por ejemplo. No estoy diciendo canonjías a los militares ni a los ministros. Estoy diciendo de verdad la función del Estado. Entonces, quitar las partidas secretas, llámese como se llame, gastos reservados, que se llamen gastos ocultos, eso no soluciona el problema. Lo va a agravar, señor presidente. Lo va a agravar. Usted tiene que tener una partida reservada para la seguridad nacional, que tiene que ser auditada. Y ahí el licenciado Portillo Cuadra, creo, que ha presentado una enmienda o una iniciativa de ley donde señala cómo se van a regular los gastos secretos, entre comillas. Y a mí me parece bien que se regulen y obligar a la Corte de Cuentas, bajo su propia responsabilidad de los 3 magistrados de la Corte de Cuentas, a que audite responsablemente todos esos gastos reservados. Bueno, mira, pero digo, y esa es mi tesis, la partida secreta tiene que conservarse para gastos que garanticen la seguridad nacional. Mira, bueno, yo sobre este asunto creo que el ejemplo que hizo el doctor de la guerra con Honduras está bastante bien. Yo pondría uno más cercano. Durante la guerra se ocupaba para pagar orejas, ¿verdad? Después de los acuerdos de paz, se ocupó para pagar también esos famosos sobresueldos y algunos comunicadores, que es público, ¿no? En el testimonio que hizo Jorge Hernández en los juzgados, él dice que se ocupaba para pagar a algunos periodistas. Bueno, entonces, ahí está el origen de la corrupción. ¿Él tenía algún cargo? No, ¿quién? Jorge Hernández. No, era presentador de la telecorporación cuando sucedió eso. Y él es criteriado en el caso de Mauricio Funes, y ahí está su relato. Pero, que por cierto después ya no se tiene acceso. Pero bueno, lo que quiero decir es que ahí está el origen de la corrupción. Hablaban de que hay un corruptor y la corrupción. Bueno, ¿dónde está el origen, pues? El origen está precisamente ahí. Yo solo diría, el presidente de la República lo hizo muy bien en anunciarlo en campaña, que iba a quitar esos tipos de gastos. Bueno, ahora que está en el poder, bueno, que cumpla y que lo diga tal cual. Bueno, ahora ya estando en el poder, hay unos gastos que se necesitan, bueno, van a pasar a ser gastos auditables. ¿Cómo es la cosa? Bueno, no, pero es que ese es el nombre que han usado, doctor. No, lo que pasa es que no todo, sino que algunos gastos, o sea, toda la partida secreta va a desaparecer alguna y otros van a pasar a gastos reservados. Bueno, yo lo que diría es que hay que cumplir porque fue una promesa de campaña. Usted lo ha manejado muy bien y ha dicho que si es necesario para ese tipo de cosas, sobre todo de seguridad, bueno, tendrán sus protocolos y sus cánones. Pero ese resto de cosas, había que ver cuánto es el dinero realmente que hay, porque esa abundancia, y eso es lo que propició y originó esa corrupción, de ahí donde se originaba. Por lo tanto, los maletines negros, los famosos maletines, claro, para comprar y pagar diputados, etcétera. Ahí, entonces, si queremos dar muestras de lucha contra la corrupción, que fue un mensaje electoral y que va a seguir siendo un mensaje y que va a seguir siendo una necesidad, si queremos dar muestras de lucha contra la corrupción, comencemos eliminando ese fondo que está ahí, ¿verdad? El tema de la partida secreta. Y lo demás que pase a... Walter, el tema de la partida secreta, por lo que te están preguntando, hace 2 días el presidente puso un tuit. Sí. Aquí dice: sobre la partida secreta, por supuesto que la vamos a eliminar. Fue una promesa y la vamos a cumplir. Bueno. Tú te estás respondiendo a lo que te dice, pero te explica todavía algo adicional. Sí. Porque lo de partida secreta tiene mucho que ver con el morbo de que se audita o no se audita. A veces la Corte dice: no me permitieron auditarlo, no sé por qué dicen eso. Es como que un policía diga: no me permitió que le pusiera una multa a un conductor. Y dice: dinero robado más gastos reales igual a partida secreta. Por lo contrario, partida secreta menos dinero robado igual a gastos reales. La fracción que corresponde a gastos reales se va a distribuir en partidas presupuestarias que deberán ser auditables. Y está simplemente respondido. O sea, entonces lo que se necesita va a ir a un gasto auditable. ¿Sabes cuál es la defensa que ha hecho? Tiene que auditarse. Todo tiene que auditarse. Es que yo creo que lo importante es que se auditen. Porque como vos decís, se necesitan recursos para ciertas áreas que verdaderamente... ¿Sabes cuál fue el argumento de Saca, de la defensa de Saca? Que era partida secreta.
Entonces, ese es el argumento. Fondos discrecionales. Fondos discrecionales. Entonces, claro, Pero tendría que entrar ya todo a un presupuesto. Nadie nacional. prohíbe que se audite, por favor. No, claro. Que no han querido pero no hacerlo. se ha Lo de la Corte de auditado. Cuentas es otra cosa. Mire, vuelvo a insistir, que es lo que yo digo de ese tema de la partida secreta, es el foco principal de la corrupción. Ahí está, ese es el punto. Aquí Ese está es el punto. Este es De el la tweet. Y que la Corte de política, Cuentas cumpla de la su corrupción y que la Corte de política. Cuentas cumpla su cometido. Aquí está, para lo que está. el vicepresidente Félix Ulloa retuiteó lo que tú estabas hablando, ¿no? Claro. Que el presidente dice, el presidente Nayib Bukele va a cumplir con la promesa hecha hacia el pueblo. En gobiernos anteriores la existencia de la partida secreta facilitó actos de corrupción. No permitiremos que vuelva a suceder eso, ¿verdad? Por eso, es lo que hablamos, hay que ir cerrando todos estos portillos, Exactamente. ¿verdad? Para Sí. que no sucedan cosas como las que sucedieron en el pasado. Así Pero es. mi tema es, si ya tenés casi 3 meses de estar en el poder, ¿por qué no enviar ya la iniciativa desde el primer día para hacerlo? ¿Por qué dice, lo vamos a hacer? Pues porque a lo mejor se está construyendo la Pero, estructura de discúlpame, organización. dame 10 minutos y yo te hago un decreto para mandarlo a la Asamblea Legislativa. No en sé, 10 minutos. No sé, Sí. No. estoy un poquito Es que parafraseando no. el tema. Bueno, mira, Ese es el cuestionamiento. no es una figura sin cueyuca la que ¿Cómo estás no? construyendo. ¿Cómo no? Estás hablando de una No. estructura de organización Estamos hablando de que la deberá partida tener de carácter fondo. legal, No, pero mira. carácter de incidencia, digo yo. Pero bueno, tiene ese plazo, es no, lo que tiene vamos a plazo, hacer. tiene no que se hacerlo sabe cuánto antes. es el presupuesto del Por OIE. eso te digo, Si se sabe. para que veas la complejidad, no lo puedes hacer de la noche a la ¿cómo mañana. no? Sí se sabe. Es que No. la partida secreta de Casa Presidencial no es el presupuesto general de la nación. O sea, se sabe y está identificado claramente para qué sirven esos recursos. Pero tiene plazo, Carlos, tiene plazo. Tiene que presentarlo antes del 30 de septiembre, que ¿Por termine qué? septiembre, porque Si es tiene que lo- meterlo en el presupuesto. No, pues sí, pero eso es para el otro año. Entonces, eso, entonces por va a eso, gozar de la por partida eso. secreta todo este No. tiempo. No, porque claro, hoy ahorita por hoy lo la tiene. tiene a la disposición. Yo creo que Carlos dice que estando en el poder y abominando las partidas secretas Claro, y ya su uso, deberías de haberlo hecho. pueden pedir ya a la Corte de Eso. Cuentas que Que audite, lo audite, sí. Claro. por lo menos del 1 de junio para Claro. adelante. Saludable sería, estoy de acuerdo. Correcto, de Es acuerdo. que son los Vamos a la ejemplos, pausa. son las Es de acuerdo, así señales tiene que que ser. está dando. Así Claro. No solo es decir. Nos vamos mire, yo quisiera que nos fuéramos a la Asamblea Legislativa para ver la actitud y la postura que en todo caso los partidos políticos van a tener que o ya están expresando con relación a este tema, ¿no? Se han mostrado algunos con el interés, pero como dice Carlos, con el interés también de conocer cómo va a estar constituida, qué carácter va a tener, vea, qué carácter de beligerancia, sí es, ¿Está vea. hablando de las partidas secretas? No, sí, alguien preguntaba sobre el tema de las ICIES, ¿no? El vuelve a tema, las ICIES. el tema de las ICIES, sí. O sea, es que ambos son vinculantes, doctor. Es que esto parece que yo. Sí, Sí, no. es que Es que vinculante. corrupción, Es sí, que es sí, es vinculante. partida secreta. Sí, o sea, y no, Estamos y- hablando de lo amarrado, y mismo. no amarrado. y no la partida Sí. secreta ha sido por años el eslabón. Y pues, por eso ¿verdad? está Así sobre es. la mesa, porque es Así un es. foco de corrupción. Por Así eso. es. No me vayas a Pero- cuestionar que No, al contrario, estamos bien, ajá. excelente. Pero- Está hilado, el tejido, el tejido. Pero las partidas secretas, aunque es importante, no es tan grave como otros actos de corrupción. Y eso no tiene que ir a las ICIES, y eso lo pueden arreglar ya el presidente Bukele. Bueno, lo puede ahí arreglar. están los casos en la Oficina de Probidad. Este día, por cierto, se publica. Pues sí, pero el tema de la partida secreta no es el sobresueldo. Si es que lo más delicado no, de no. eso es tener dinero Disponible discrecional, y que no esté uno, auditado. para robárselo, y dos, para comprar voluntades políticas. Sí, Yo que creo por que- años que atrás eso es lo más ha sido. delicado de esto. Años atrás ¿Mm? así está. Eso es lo y más están los delicado. resultados. O sea, Lo ahí- importante, de ahí se Ernesto, compraban. como vamos a comerciales, en lo que duran los políticos. comerciales, Carlos prepara en esos 10 minutos Sí, cómo es el decreto. proyecto, El decreto. y ya proyecto, queda va. resuelto. Sí. ¿En Y cuánto se lo dijiste? mando por correo a los diputados. Sí. Ojalá que los diputados den los votos. Sí. No, ahí te van a escuchar. Decirle al No, no. presidente que ponga un tuit, se le ordena a los Se le ordena, diputados sí. Ahí a apretar el botón. Ahí están los derechos. Mira, Ya, mira. ya tenés 27 con Y los derechos, pone, ya y está. los pone a temblar a todos, te voy a Claro, decir, los claro. pone a temblar a todos. Ojalá que le den iniciativa a algún diputado. Claro. Sí, y los pone a temblar a todos con un tuit de esa Al menos naturaleza. Leo Bonilla sé que lo va a hacer. Vamos a Ya tenemos la- uno. Vamos a la pausa, gracias a usted por estar participando. Saludos muy cordiales también a nuestros buenos amigos allá en Santa Ana, nos dicen aquí. Mire, también nosotros acá en Santa Ana estamos 100% conectados con ustedes. Gracias por su participación. Saludos a nuestros buenos amigos también que nos están sintonizando en los Estados Unidos, en Canadá, Chicago, también en Australia, que tenemos mucha audiencia.
Saludos muy cordiales a nuestros buenos amigos en Texas Y también. por Gracias, favor, Houston. un saludo para Payín allá en Canadá y a su familia. Payín, vaya, para Canadá. Gracias por estar con nosotros. Él siempre nos mida. Así es. Aquellos que tienen nuestra señal en línea pueden darle compartir con sus contactos para que también ellos puedan tener derecho a el análisis y el debate que todas las mañanas, muy temprano, tenemos acá en Diálogo con Ernesto López. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ASI te invita al 6º Congreso Regional de Energía, COREN 2019. Conoce más acerca de gestión energética, energía renovable y mercado eléctrico regional. Participa en el evento de energía más importante de la región, COREN 2019. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Aprovecho para exhortarle a esa importante cita que está haciendo la Asociación Salvadoreña de Industriales ASI para que participe usted de este Congreso Regional de Energía que se va a llevar a cabo la próxima semana, 21, 22 y 23 de agosto en Hotel Sheraton Presidente. Dese usted la cita y conozca la experiencia que tienen muchos países, 25 de los participantes en estos 15 foros regionales y conferencias técnicas que se van a llevar a cabo sobre gestión energética, energía renovable y el mercado eléctrico regional. Seguimos con el tema en el análisis. Me quedé contigo, ¿no? No, sí, claro, porque mira, yo sí quisiera en este tema de la partida secreta hablarlo claro. Mira, en el gobierno del FMLN la partida secreta fue suprimida y se transformó en gastos reservados supervisados por Corte de Cuentas, así establecido. Y eso hay que recordarlo, pero también es importante que el presidente de la República, si quiere eliminar la partida secreta, tiene que ser así, textual, eliminarla, no meterla dentro de los gastos de Hacienda y de otro tipo de cosas, tiene que buscar la forma. Y hay algo importante, todo de reasignamiento de fondos pasa por petición de Hacienda a la Asamblea Legislativa. No es una disposición, digamos, antojadiza del Ejecutivo o de Hacienda. Siempre tiene que tener la autorización de la Asamblea Legislativa este tipo de gastos. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? El planteamiento es que este tipo de gastos reservados o partida secreta o fondo necesario, como se le llame, o fondo auditable, dio en su origen mucho posibilidad para corrupción. Hay una promesa de campaña, hay que cumplirla. Y entonces hay que resolverlo lo más pronto posible antes de que llegue el presupuesto. Ese es un poco el planteamiento que yo hago. Yo creo ¿Estás de acuerdo en ese? Sí, yo creo que hay un elemento importante, Ernesto. Después de 30 años de gobiernos que dejaron un mal sabor de boca al analizar lo que ha sucedido en esos gobiernos, la población, con el triunfo del presidente Bukele el 3 de febrero, la voy a dividir en dos: los que apoyan al presidente, que es su mayoría, están ansiosos. Entonces, han pasado 2 meses y quisieran ya que se corrigieran un montón de cosas, y hay que pedirles un poquito de calma y tranquilidad, porque no ha de ser fácil después de que hay cosas que están ahí incrustadas después de 30 años. Y los que no apoyan al presidente, que es la minoría, simplemente es una crítica que les va a durar y les va a terminar de pasar una factura en marzo del 2021. Entonces, pareciera que no tiene que ver con el tema, Ernesto, pero sí, porque aquí vamos como un caballo galopante. Cuando van 2 meses de gobierno queremos ver partidas secretas, CICIES, las obras, qué pasó con esto, con lo otro. No, tengamos un poco de paciencia. Este gobierno ha tenido mucha más actividad positiva que los 5 años del gobierno anterior. Y hoy tenemos un presidente que se ve, que ahí está y que está funcionando. En Twitter. En Twitter, no importa. Decime una comunidad donde haya ido. Pero mira, decime una comunidad donde haya ido. Pero ganó Walter. No. Y están yendo para los que quieran un presidente que vaya a las sea, comunidades y el país siga todo jodido como estaba en el pasado. Final, vaya, por lo que dice Carlos. Mira, Walter, lo que dice Carlos en Twitter. Querer invisibilizar los resultados en el tema de seguridad es como estar miope. Yo me refiero a eso. Tampoco. No, pero por ejemplo,
respuesta a no, César es lo que es del César. Espérame, Ernesto, pero una También respuesta. Aquí hemos sido críticos de las malas gestiones Claro. y aplaudibles y aplaudimos cuando hay hay que hablarlo. Cuidado, Pero hay que hacerlo. Ernesto. Yo me voy a ir a responder. Me dice Entonces, Carlos. no creo que se esté queriendo en algún momento invisibilizar. pero yo veo Ernesto, que... dime, me dice Carlos en Twitter. Sí, pero es que la minoría de la gente quizás no le gusta eso y ahí está Carlos. Pero la mayoría lo aprueba. La Entonces, mayoría está el trabajando. presidente no se va a detener porque a alguien no le guste su modo de comunicar. Vaya, porque fíjate. si pensamos en eso en los No, 5 no, años yo no, anteriores, yo lo- el de nuevo. presidente no había ni de en nuevo. Twitter ni en nada. Con un Twitter te ha arreglado parte del problema de la inseguridad del país. No es y cierto. antes, ¿qué querías? No a es un cierto. presidente que estuviera en la calle y Tú- esto era una tú fiesta estás de... dando por y hecho este que era se ha carnaval arreglado un problema violencia. que sí. no está Doctor, resuelto, auxilio. Ernesto. No, se ha mire, resuelto. Auxilio. Mire, no hay que ser ingenuo. Sí. Cuando el presidente manda un Twitter es porque atrás ya tuvo reuniones con su gabinete de seguridad, con su gabinete de Estado. Y entonces él lo que hace es Comunicarle decir, al pueblo. comunico Una al forma, pueblo. no. Benditas que redes sociales, hemos doctor. tomado esta determinación. Y ahí va funcionando la cosa. Y por eso es que los funcionarios están en sintonía. A mí me agradó mucho ayer ver el acto de inauguración de esa central Tamanique. hidroeléctrica de Tamanique. Porque el ingeniero Edwin Núñez planteó bien todo el programa, que no va a estar solamente centrado en generar electricidad, sino que iba con la ministra de Turismo para decir, queremos desarrollar todo el litoral salvadoreño. Y eso me parece magnífico. Y eso salió hace meses de los twitters del presidente Bukele. Yo me quisiera... Aquí hay un espérame, amigo que me voy a permítame. reservar, aquí hay una persona, un amigo que me voy a reservar el nombre para... Es un gran amigo. Buenos días, Ernesto. Hay muchas críticas para su programa. Se dice que usted y don Quirio son apologistas de Nayib y su gobierno. Bueno, yo quise... A ver, espérame, solo sí. quiero decirte. Aquí hemos sido críticos, como también aplaudimos aquellas buenas decisiones. Por ejemplo, mi postura en este momento. Tú decís de que el presidente, cuando ha estado en una comunidad, la lógica, como periodista, yo me la hago. ¿Y necesita un presidente estar en una comunidad para resolver los problemas? Uno. Bueno, en el pasado has tenido a los presidentes más mediáticos en esa área y el problema en este país ha sido peor de lo que No, yo ahora recuerdo estamos. que Francisco Flores fue a los lugares del terremoto ¿Me y entiendes? sabes lo que pasó después Ahora, con esos fondos. yo cuando digo, mira, en la calle hay una percepción muy positiva que se está viendo en el tema de seguridad, no estoy diciendo que el tema está resuelto, pero eso es lo que la gente expresa. Me dice, ¿cuáles son los indicadores? Me dice Carlos, mira, nosotros los periodistas nos abocamos, si tú lo sabes, un poco a las estadísticas. El fiscal general de la República, aquí en este mismo programa, en esa misma silla en la que tú estás sentado, Carlos, me dijo, sí, coincido de que hay reducción en el número de homicidios. Entonces, yo te estoy diciendo, yo no estoy haciendo no, apología, eso- mucho pero menos tirándole Ernesto, flores al presidente. No, lo que estoy poniendo en Ernesto. perspectiva es Y el nadie hecho, ha dicho que ya se resolvió, Claro. pero sí estamos en el camino. Claro, lo que pasa es que, mira, aquí hay quienes tienen sus corazones todavía El corazón partido. partido. Pues, o sea, mira, veamos el avance de que el país necesita. Ernesto, más cuando ya dejemos tú, la ideología, más ya cuando dejemos tú los sos partidos. un periodista, Claro. que tu rol debe de ser más investigativo Claro, y más dime, crítico, dale. no te puedo aceptar la posición Sí. en la que me hagas querer ver a mí, en lo personal, porque yo soy el que te estoy criticando esa parte, de que en 2 meses está resuelto el tema de la seguridad. ¿Quién lo dijo? Porque hay ¿Quién una ha dicho que estadística. está resuelto? No, ¿cómo no? ¿Quién lo ha ¿Cómo dicho? no? Yo no he dicho que está Porque resuelto. pone Que lo por que el hecho percibo de la población. por el hecho de un índice estadístico, de un Ahora, índice de te lo estadístico. dice Carlos Ojo, Ernesto, que es el ojo. único que no le pegaron las estadísticas. Bueno, Entonces, yo yo confío más en tu percepción. Me gustaría, que en lo que dice Carlos. que discutiéramos eso de las encuestas, porque ya estoy harto también Sí, de estar oyendo sí. a tanta gente decir burradas con el tema de mis encuestas. No, pero no le Porque- pegaste, no son burradas. No, pero Ahí están a el- ver, ahí están veamos el un poco perdón, de irnos allá a ese nivel. Espérame, por alusión. No. Yo sí Ahí quiero está el aclararle té, a el té, Romeo, el té para que te revisa la calme un encuesta, poco. es pública. Yo no he dicho que me he equivocado.
O sea, veamos los resultados de la Está encuesta y mi análisis. O sea, tampoco voy a aceptarle a Romeo que esté diciendo cosas que son mentiras. No, la del pero- 3 de febrero. No, Pero ese es otro tema. revisala, Ese es revisala. ahí está mi papel. Pero si hay- miren, No, pero vean. estamos hablando de otra Carlos, cosa importante. Insisto, lo que yo he hecho y de alguna manera no es que son inventos míos o quererte convencer. Que no has Traslado- investigado suficiente, dice. Claro que sí. No, pero hombre. así te dijo No, Carlos que es no has que Te investigado. estoy poniendo que mi investigación me llevó a convocar al fiscal y sentarlo ahí y decirle, Sí. señor fiscal, ¿qué piensa usted de la valoración que existe del gobierno de que se Ernesto, redujo, que se está haciendo? Me parece Ernesto. que hay coincidencia. Después de 2 meses, o sea, menos de 2 meses de la aplicación de un plan de control territorial, que me digas que los resultados Son o sea, positivos. no, es que no Yo te no te estoy, digo que esté yo no resuelto te el problema. estoy diciendo que no, pero el Vaya, problema de la seguridad, de la inseguridad de este país, por mucho menos está resuelto. Es un tema complejo, es un Claro. tema que sigue en Nadie te crisis. lo discute, yo no lo he dicho. Pero no, porque tu opinión está queriendo hacer ver de alguna manera de Ajá. que esto ya cambió y ya se resolvió. No, No ha ¿Cómo dicho, no? de- Disculpa, yo yo digo quisiera- que ya se No, resolvió. yo no he dicho eso. Bueno, yo- Espera, en honor a la por verdad, atención. quisiera, no. No ha En dicho honor a la que verdad, sí, lo sí. que yo dije es Eso que hay está una diciendo. percepción de la población Que está se ha mejorando. mejorado. ¿Cómo has medido la- esa percepción? ¿Cómo has medido esa No percepción? con Y tus no es la herramientas. gente, yo me la encuentro en la calle. Pero eso con no las es medición de la herramientas tuyas, percepción, sino que vea. con otras herramientas. Yo te puedo enseñar. O sea, yo no soy encuestador Tus para, estadísticas para dicen que no se hacerlo. resuelve. Por Pero eso. si tenés una encuesta, tráemela donde realmente la gente Pero no mire todo lo pegan, de contrario. todos modos ese es el mal del No, va, dejemos precedente. un poco ese Don término. Ernesto. Sí, doctor. Yo quisiera Ordenar esto. Me voy a la pausa. Yo tengo quiero- un yo corte quiero- y regreso yo con pido más. la palabra Sí, también, Vamos pido a la la parte palabra. de reflexión. Gracias Y por 4 estar con tés de nosotros. manzanilla. Sí, regresamos. Gracias por sintonizarnos. De eso se trata, ¿no? De puntos, contrapuntos según análisis. Y a usted, gracias por esa preferencia. Vamos a la pausa y volvemos con más. ASI te invita al 6º Congreso Regional de Energía, COREN 2019. Conoce más acerca de gestión energética, energía renovable y mercado eléctrico regional. Participa en el evento de energía más importante de la región, COREN 2019. Diálogo con Ernesto López, edición especial. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, el tiempo vuela, se nos está yendo lo que nos corresponde para el programa. A ver, vamos a hacer las reflexiones finales. Doctor, me decía Mire, para yo poder quisiera aclararle al estimado amigo que ha escrito que se recuerde que yo fui uno de los críticos más acérrimos del señor Nayib Bukele cuando él era candidato presidencial. Cuando ganó las elecciones, yo recuerdo que hay un programa donde yo dije, bueno señor, usted ha ganado y yo le voy a aplaudir todo lo que usted haga bien en beneficio del país y le voy a criticar con respeto de su dignidad todo aquello que a mí no me parezca. He sido incluso crítico, pero con más moderación, con más mesura de algunas cosas que no me parecen bien. Incluso si analizan este programa, también he sido crítico. Lo que pasa es que ya no soy aquel crítico de machete que era en la campaña electoral, porque así se acostumbra en las campañas electorales. Así es que quiero que este señor que nos ha escrito, que no lo conozco, no sé quién es, entienda eso, ¿verdad? Es un televidente, Sí, pero bueno. yo doctor, quisiera aclarado el punto. Doctor, Sí. su reflexión final. Bueno, si Porque sigues, 30 segundos. Si sigues, va, pero con las reservas que hemos dicho. Partidas secretas es un error suprimirlas, más bien hay que transparentarlas lo más eficientemente posible. Interesante, buen punto. Bueno, Carlos. dame la tú, palabra. Sí, perdón. yo quisiera un segundito. Mira, respecto a lo de algunos ejemplos y cosas que se están haciendo bien, yo quiero retomar lo del doctor Salgado y felicitar a el ingeniero Edwin Núñez de ETESAL, Sí. que está haciendo un excelente trabajo. Ha llegado Y muchos- a tomar, muchos ha llegado funcionarios ha llegado a tomar, digamos, el bastión de esa institución, que es la de la transmisión eléctrica. Pero también respecto a la transparencia, sería bueno que se investigara a la INE y se investigara a la GEO
Ahí hay muchas cosas, y que Corte de Cuentas ya actúe y vaya a esas instituciones y averigüe y que vea qué es lo que hay ahí en esos proyectos, qué es lo que están ahí. Y vamos con esto termino, sí. O sea, porque yo solo quiero decir un punto también. Mira, respecto a las críticas, es lógico, hombre, no nos asustemos, es normal. Lo importante uno es expresar su posicionamiento, argumentarlo de la mejor forma. Claro, algunos en sus exposiciones parecerán que defienden al gobierno y con discursos muy como funcionarios, pero bueno, hay que respetar todas las posiciones independientemente de donde venga. Ese es lo lindo de la democracia. Vamos a ver, 30 segundos. Bueno, Ernesto, yo creo que van 77 días de gobierno, tengamos un poquito de paciencia a los que apoyan al presidente y a los que no lo apoyan, porque el país es uno solo. Aunque estemos en 2 bandos o en 3 bandos, el país es uno solo, y no creo algo más tonto que querer que a un presidente le vaya mal o que le va a ir mal al país. Entonces van 77 días, tratemos de guardarnos un poco las ansiedades, vayamos a comprar té de manzanilla para que la gente esté más relajada. Vamos a ver. Y felicidades. Carlos, tu reflexión final para el tema de la partida secreta. En el tema de las CICIES, creo que el presidente de alguna manera debería de convocar a la sociedad en su conjunto para planear de qué manera vamos a necesitar esta institución como tal. ¿Qué tan independiente? Sí, o sea, hay cosas que discutir. El mismo fiscal ha dicho públicamente que a él no lo han convocado para hablar de ese tema. Entonces, creo que es importante que lo discuta con la sociedad para que sea una comisión institucional y que de verdad sea efectiva, y que elimine la corrupción. ¿Partida secreta, auditarla o eliminarla? Es que tiene que eliminarse, y no solo la partida secreta de Casa Presidencial, sino que cualquier otra instancia donde se encuentren fondos para poder hacer lo mismo que se hacía antes, hay que eliminarlo. Interesante, gracias. Para nosotros es un verdadero orgullo contar con los diferentes ángulos de opinión y análisis de los temas que gravitan en el país. Por esa razón, bajo la responsabilidad editorial de este servidor y por supuesto de nuestros directores arriba, desde luego estamos acá siempre ofertándoles el mejor programa de análisis político en el país. Gracias por esa preferencia, gracias por ese tono referencial de ser cadena nacional pendiente de este programa, tanto aquí como más allá de nuestra frontera. Gracias, los espero en radio mañana, 7 de la mañana, no se lo pierdan, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Así sea. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.